Y bueno, bienvenidos todos. Nos encontramos en la temporada 2 de Fanáticos de lo Geek, que muchos creyeron que ya no iba a volver, pero aquí estamos otra vez de regreso. Estamos en formato de grabación esta vez porque hemos tenido algunos problemas para sincronizarnos en tiempos, pero ya el próximo capítulo será en directo, o eso esperemos. Y aún así, para los nuevos, para los que no conozcan el podcast, este es un podcast en el que nosotros cuatro hablamos de diversos temas de mundo geek, de la ñoñosfera, en relación con películas, videojuegos, series, temas de la cultura popular. En este capítulo hablaremos de varios temas. Sobre todo la conversación será relacionada a la James Gunn de Superman, pero de ahí también queremos hablar de ciertos temas como de la pelea de Marvel contra DC o bueno, Disney contra Warner. Y también estaremos aumentando ciertas cosas relacionadas un poco más a nuestra vida, por ejemplo, con mi canal, en el que yo acabo de terminar el DLC de Cyberpunk, así que igual ese es un tema del que podemos hablar, pero bueno, ¿por qué no se presentan, compañeros? No sé si quieres empezar tú, Etiel. ¿Qué tal, criaturas del universo? Yo soy Etiel777. Me podrán encontrar también en Twitch como Etiel777. Y pues sí, volvemos una vez más a este podcast, Fanáticos de lo Geek, donde pues, habrá igual mucha información al respecto de estos temas que tanto nos interesan. No, que les decía que vas a Esplenda o no sé quién siga. Sí, claro. Va la persona más dulce que puedan llegar a conocer alguna vez. El huevo. Espero que entiendan que es completo sarcasmo. Yo soy Splendax, justamente, no tengo canal ni nada, pero simplemente estoy aquí para dar un extra. Yo soy el extra de aquí, mucho gusto. Wow. Gracias. Y ahora Omega, Jericho. Hola, buenas tardes. Ya me conocerán de otras veces, aunque la imagen y el nombre no suene. Anteriormente conocido como Omega, pero con intenciones, ahora sí, la otra vez fue bait. En esta ocasión con reales intenciones de tal vez abrir un canal de YouTube con el nombre que aparece en pantalla, Jericho. Y bueno, esa es mi presentación. De nuevo, como dije, aún en proceso de abrir un canal de YouTube. No, muchas gracias. Y yo les recomiendo que se pasen ahí por el canal. También vamos a estar trabajando con ciertos proyectos junto a Etiel de universo de rol, de un sistema de rol que ya hemos platicado en otros directos, pero eso ya va a ser un tema para otro podcast. Así que de mientras, bueno, yo ahorita cuando acabé el DLC de Cyberpunk tengo que admitir que siempre me ha gustado mucho el apartado visual. Por ejemplo, solo en el anime el intro es increíble como utilizan simplemente líneas, literal que solo utilicen líneas para mostrarte a los personajes y así. Me ha gustado mucho, pero fuck. Es que sean simples líneas contrasta mucho con que las historias siempre son tan depresivas que cualquiera, que creo que todos aquí han jugado Cyberpunk o no sé si lo han acabado, pero ya todos han jugado el juego. Realmente me sorprende cómo cada historia dentro de este mundo siempre están bien deprimentes. O sea, es decir, pocas veces el personaje vive, sino que tiene que sobrevivir para poder continuar con su maldita y desgraciada vida de punk, de runner, de lo que sea. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo han visto? Bueno, ¿cuál es como su opinión con respecto al mundo de Cyberpunk? ¿Sí consideran que es así deprimente como yo lo digo? Cyberpunk en sí mismo siempre ha sido trágico, desde los libros de rol viejos, desde los primeros libros de rol en el cual están inspirados, suecos si no me equivoco, o no sé dónde es el escritor de estos libros de rol, y sí, o sea, digamos lo menos ideal, tiene un término, ¿no? Cuando la historia es así de triste. Distópico. Busco el término distópico, exactamente, y precisamente yendo con el mismo tinte de la distopía de este universo de Cyberpunk, muy bien reflejado en Cyberpunk 2077, juegazo. Tuvo problemas al principio, hubo negreo ahí con los programadores, según tengo enterado, pero al final del día, digamos que intentaron darnos lo que soñamos, ¿no? Lo intentaron. Pero han estado puliendo, han estado metiendo ediciones. Actualizaciones, y mi opinión es que es una joya. No he jugado el DLC. Tienes que jugar algún día el DLC porque sí está increíble. Pero sin contar el DLC, aún así el Cyberpunk me parece que tiene unos personajazos. No sé, mi personaje favorito, honestamente sí costaría decírtelo porque tengo cierta predilección hacia algunos, pero si tuviese que elegir el que digo, ok, este es el mejor escrito,
o de los acompañantes, personajes secundarios, todavía no hablo de los principales, sino de los secundarios, yo diría que Takemura, personalmente, porque tanto si lo salvas, si no lo salvas, si mueres, si no mueres, si vives, si no vive, me parece que la historia del personaje es increíble, porque en cierto modo siento que representa un poco el arquetipo de Musashi Miyamoto, pero bueno, Sebas, ¿tú qué opinas del Cyberpunk, de los personajes? Mira, ¿Cuál dirías que es tu favorito? Mira, te voy a ser muy sincero, todavía no he podido acabar el juego. La escuela sí me ha tenido un poco estresada. Nada, estresada no, para nada. Está bien chido la escuela. Pero nunca repitan lo que acabo de decir. La escuela es una mierda, pero a mí me gusta. Yo soy raro. Al punto al que quiero llegar es que todavía no acabo el juego de Cyberpunk y por obvias razones no he Ok. jugado el DLC. Pero de lo poco que he jugado, sí tengo un poco de opinión al respecto. Más que nada, algo con respecto a lo que dijo Tiel, justamente en el desarrollo del juego y sus primeros días o meses. Algo que noté mucho de error y que todavía existe es de que justamente CD Projekt agarra a uno de los protagonistas como el principal, cuando a mí me gustaría que justamente los ocupara a ambos, que cada cierto tiempo apoyara a uno, cada cierto tiempo apoyara al otro. Justamente al inicio apoyó bastante a Vincent, ahora está apoyando bastante a Valerie, pero siento que justamente Vincent quedó algo de lado, Olvidado. olvidado completamente, pero al inicio era completamente al revés, Valerie era la que estaba olvidada. Más o ¿Verdad? menos, es que en realidad no tanto porque en las versiones de disco, en algunas portadas aparecía Vincent, pero en otras Valerie, o sea, aunque Vincent era más protagonista, sí compartían sin duda papel, pero por ejemplo en el DLC directamente Vincent no aparece. Sí, es algo triste que ciertamente como que el protagonista quedó un poco olvidado, pero aún así, más bien hablando ahora sí como tú decías de personajes secundarios, como todavía no he tenido la suerte de conocer tan bien a Takemura, por ejemplo, la que me ha caído bastante bien, principalmente como amiga, porque justamente estoy jugando con Vincent, es Judy Álvarez, Es que, es la mejor amiga que podrías tener, es, mira, yo no dije ah, Judy solamente porque como siempre es Judy la pareja de mis Wills, y cuando no tengo, o sea, cuando no es Judy mi pareja, directamente V no tiene pareja, cuando he hecho Cyberpunk. Así que para mí Judy me parece que va incluso más allá de personajes que como interés romántico dentro de la historia. Verga, ves que me voy a ganar muchos enemigos, pero siento que es incluso más profundo y inyecta más al personaje de trama, de evolución, de humanidad, que la propia Panam con Vincent. Que, ay, güey, qué sí, polémico no, decir que es mejor la relación de tienes Valerie que toda la Judy, razón. pero realmente algo que no... Sebas, tápate los oídos, Sebas, tápate los oídos. Me tapo los No, oídos. no, es que simplemente en el final del sol, no sabes cuál es el final del sol, el hecho de que te puedas llevar a todos tus amigos, que todos vayan felices ahí hacia el horizonte, es cine absoluto y realmente no se siente lo mismo si solamente tu pareja es Panam. O sea, Sí, que realmente incluyas a todo el elenco, le da fuerza. algo que sí ya noté es de que este maldito juego me va a matar. De una u otra forma, pero me va a matar. A ver, ahora alguien que ya lo mató ese maldito juego. Jericho, ¿qué opinas como alguien que ya lo mató varias veces ese juego? Wow, no tengo ni la cuenta de cuántas veces lo he pasado, de cuántas veces me ha dado un paro cardíaco y de cuántas veces he dicho es absoluto cine. Pues mira, como contexto, mi primer interacción con cualquier cosa del Cyberpunk fue una partida de rol y después de eso, aunque me gustaba, no vi mucho de él hasta que conseguí el juego y tuve la fortuna de poder conseguir el juego en el punto en el que ya había sido arreglado. Así que el juego es para mí prácticamente una introducción al Cyberpunk, porque la partida de rol de la que te hablo fue hace muchísimo tiempo, tanto que ya ni me acuerdo. Entonces, como alguien que puede básicamente decir que su introducción al Cyberpunk fue el juego, ya reparado, he de decir que lo gocé muchísimo. En cuanto a personajes, todo el juego me parece impresionante en muchos aspectos. También es cierto que el juego no es perfecto, incluso arreglado, pero el juego, en cuanto a personajes, es de lo que más
me encanta y te puedo decir que no sé si sea mi favorito, pero en el poco tiempo de aparición que tiene, el hermoso Jackie Wells se roba por completo la pantalla. Ah, Y es por eso que, obviamente, lo que pasa duele enormemente. sí, duele como un Es una disparo en la punzada, cabeza. es una punzada directa a tu alma y eso que el personaje no aparece ni el 20% del juego. No, y sin contar el final corpo. Sí, claro. Y Pero bueno, eso todavía De es... paso, me gustaría linchar a Jericho y a Sigma porque me piden que haga el final del cuerpo. es Yo sé lo que que se viene, no lo voy a hacer. Ah, no sabes, yo no, dije Yo esto sé lo que mismo. soy. No, yo hice ese final diciendo, yo sé lo que se viene. No sabes lo que se viene, no no tienes sabes, ni no idea. tienes idea, mano. Pero No bueno, hay Ni en nada. pedo lo hago. hablando de no saber lo que se viene, honestamente, por lo de la nueva película, siento que un poco de se está retomando, pero creo que está bastante interesante como la pelea inicial que alguna vez hubo entre Marvel y DC, que no sé, por ejemplo, antes lo veíamos en este evento amalgama en el que estaban los héroes de Marvel peleando contra los de DC, que Lobo contra Wolverine, o que se tenías un Superman contra Thor, o Wonder Woman Thor, cosas así. Ya pasó a algo de más de un medio, es decir, algo de varios medios, que ahora es los videojuegos, las películas, los cómics, las series, etcétera. Y por ejemplo, en el terreno videojuegos, me parece que Marvel sí le saca bastante ventaja a DC, o bueno, en general Disney le saca ventaja a Warner, porque, por ejemplo, de los videojuegos que tenemos de Warner, más o menos recientes, pues de sus franquicias grandes, tiene este nuevo proyecto de la serie de Harry Potter, que ya es bien polémica, pero bueno, cuando salga hablaremos de ello. Y el videojuego de Hogwarts Legacy, que no lo he jugado aún, lo jugaré en directo, pero no sé si nos quieren decir qué opinan ustedes del juego, tanto Tiel como Jericho, que creo que son los que lo han jugado, o Splenda, no sé si tú también lo has llegado a saludar por ahí, para que nos digan qué opinan del juego, si creen que sí le dé pelea a los juegos que ha tenido sacado Marvel, por ejemplo el de los Guardianes de la Galaxia o el más reciente Marvel Rivals, que aunque entiendo que uno es de historia y los otros no tanto, bueno, Rivals no, sino me refiero al apartado de tanto jugabilidad, digamos, aprehensión, es decir, que se sientan apegados al juego. Sobre ese tema, me gustaría, primero que nada, decir que tengo un poco de experiencia en ese campo, como alguien que compró la edición deluxe en preventa y que lo platinó en su primera partida. También es verdad, Splenda tocó brevemente el juego una vez en mi casa, aunque en realidad no llegó bastante lejos, pero aún así, veamos si tiene alguna opinión. En cuanto a mí, me parece, como fan de Harry Potter, me parece que el juego no es la gran cosa. En definitiva, es el mejor juego de Harry Potter que existe, pero no hay, no hay la verdad una excesiva maravilla en él. Aún así me parece un buen juego. No sé que parece que me estoy cagando en él, pero no. En realidad el juego me gustó bastante en cuanto a su historia, en cuanto a muchas de sus cuestiones, pero simplemente el juego no es que digamos una mega maravilla. Es un buen juego, en definitiva, sobre todo es un buen juego de Harry Potter y la verdad Eso es es lo que importante. transmite, sí, eso es de lo más importante, la verdad. Y me parece que te transmite bastante bien el mundo mágico y me parece que te da una buena sensación de realmente estar ahí. Los personajes, es verdad que las decisiones que tomas, como vas moviéndote en el mundo y lo que vas haciendo primero o después, no tienen en realidad demasiada importancia hasta ciertas decisiones al final del juego. Aún así me parece que realmente te sientes parte del mundo. A ver, y Etiel, tú llevas años jugando juegos de rol y todo eso. ¿Cómo consideras dos cosas? Primero, la ambientación del juego. Segundo, si consideras que es un buen juego de Harry Potter.
Porque yo siento que eso le falta mucho a las bueno, a las corporaciones gigantescas actualmente, Disney, Warner, que muchas veces sacan juegos, películas, contenidos de X franquicia y realmente no se siente la esencia de la franquicia. ¿Tú sí considerarías que Hogwarts Legacy es un buen juego de Harry Potter o se mantiene esa esencia de Harry Potter, Etiel? Mira, para contestar la pregunta anterior sobre la guerra de Marvel y DC o Warner, en cuestión de videojuegos, antes de entrar al tema de Harry Potter, voy a decir una sola palabra: Arkham. Los juegos de Arkham yo creo que nos dieron los preámbulos. Después llegó Spider-Man contraatacando. Si hablamos de videojuegos, en este campo yo creo que Spider-Man hizo que se defendiera un poquito Marvel. Yo creo que Marvel siempre ha intentado ponerse al nivel de Arkham. O sea, el que estipuló la vara fue Arkham City. Arkham es bueno, sin duda, pero todas las de Batman, todas las de Batman. Sí, Arkham Asylum y todo eso, pero realmente Exacto. yo considero que aunque son muy buenos juegos, el personaje de Batman se siente un Batman medio plano, medio flojo a comparación de, por ejemplo, el de Dark Knight Returns o el de cierto, hasta incluso el Absolute Batman, el nuevo, el de 2024-25, se siente con más presencia que Batman, porque ese a veces se siente muy moai, muy duro, como que ni siquiera tiene... Más que el argumento, que igual me parece, bueno, tiene buenas historias, la profundidad del personaje no sabría determinar si está bien o mal. Lo que sí puedo decirte es que la jugabilidad es donde gana. La jugabilidad sí. Su fuerte fue la jugabilidad, por eso llegó Spider-Man a querer defenderse en cuestión de las guerras, ¿no? De las que mencionamos. Y Warner Brothers fue la encargada de lograr esa jugabilidad. Y Warner Brothers ahora nos presenta, entrando ahora sí a Harry Potter, Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy me gustó en el sentido de que no es de Harry Potter. O sea, no es Harry Potter porque a Harry Potter se lo pasan por el argumento. Harry Potter está en el futuro, obviamente esto se sitúa muchos años antes, cosa que yo digo que fue algo correcto, porque si viste Harry Potter, hay muchas referencias, es un juego de referencias, donde más o menos te meten en una época ya pasada, muy, muy de época. También el videojuego me gustó cómo cuidó detalles de la época, de las costumbres, de las viviendas, de los ropajes. O sea, me gustó bien cómo se manejó eso. La jugabilidad me encantó. O sea, vuelvo a Warner. La fuerza de Warner es la jugabilidad, y yo creo que la respuesta irónicamente diferente, sistemáticamente hablando, fue Marvel Rivals. Pero sí, sin duda. Creo. Sí, yo lo que te puedo decir de Harry Potter es que sí es un buen juego, no de Harry Potter, es un buen juego de Hogwarts, del universo Hogwarts. Harry Potter es un buen juego del mundo ni lo mágico. Mencionan. Sí, del mundo mágico, pero pues, como el mundo mágico pues, tristemente se relaciona con Harry Potter. Mi única, o sea, lo único que podría señalar que diría, ¿qué onda? Es el villano. O sea, el villano es cuadrado, hablando de la problemática de Batman, volvemos con el problema de Warner. Pequeño detalle, yo no juego el juego, güey, pero no hagas mucho spoiler, porfa. No voy a hacer spoiler, nomás voy a decir esto, no es spoiler. El personaje, el villano principal, necesita más profundidad personal. Es lo mismo que les pasó con Batman. Lo mismo que les pasó con Batman en Warner, de lo que menciona Sigma, es lo mismo que les pasó con el villano de Harry Potter. Le faltó más personalidad. Sí, no siento que a veces se van más por la jugabilidad. La jugabilidad, vuelvo a lo mismo, excelente, ¿no? 9 de 10. Pero la profundidad de los personajes, el argumento es bueno, la historia está interesante, está chistoso, está un poquito lineal, tal vez en algunos momentos, pero es una escuela, obviamente, pues tienes que pasar los cursos, ir a la escuela. Está divertido. Al final del día, esa es mi opinión. Persona Lore. Sí, mira, la verdad es que, bueno, yo ya dije muchas cosas que me gustan del juego, ya dije que soy tal vez no tan parcial por ser un gran fan de Harry Potter, pero también mencionando cosas que, por ejemplo, el juego hace bastante mal. Sí, uno sería eso, el enemigo principal, el villano, Ranrock, que pues la verdad no tiene tanto chiste. Te juro que en muchas partes del juego se me olvidó que existía. Simplemente como que asumí que ya había pasado él y
y simplemente a veces hasta se te olvida que existe. La dificultad, los villanos, me gusta no tanto la dificultad, sino los enemigos, tal vez. La dinámica es como tal el vez, sistema sí. de poder, el sistema de magia, literalmente. Sí, básicamente, porque en muchos puntos los enemigos llevan un escudo que se desactivan con cierto tipo de hechizo distinto, entonces eso te obliga a hacer mezclas y no a spamear maldiciones imperdonables, también porque llevan un tiempo de recarga. O el hechizo, o spamear simplemente el hechizo básico, sino que realmente te obliga a manejar bien los hechizos, a combinarlos de manera que funcione, pero la dificultad es más bien el problema, porque su idea de subir la dificultad es simplemente hechizos, personajes que aguantan mucho y que bajan mucha vida y no tiene ninguna clase de otra dinámica, solo es escudos de hechizos muy cabrones y que hagan mucho daño. Esa es como su idea de subir de dificultad. Pero creo que casi todos los videojuegos pecan de eso, o sea, es raro el yo videojuego quiero- que no yo peque. quiero es acotar- algo que hacen muchos videojuegos. Miren, cosa? ¿saben Quiero qué? acotar y me dirijo a las criaturas del universo. Si ya jugaste Harry Potter, Hogwarts Legacy, y lo jugaste con hechizos imperdonables, no has jugado Hogwarts Legacy. Tienes que jugarlo sin usar hechizos imperdonables. Sí, sobre todo si lo jugaste como yo al inicio en el que salió, porque las maldiciones imperdonables tenían un problema y era que su tiempo de recarga era el mismo. Estaban bien cualquier otro rotas. hechizo. Su tiempo de carga era el mismo que cualquier otro hechizo, lo que te permitía spamearlas. Y con el tiempo, eso por suerte lo arreglaron y el tiempo de carga de, por ejemplo, sobre todo Avada Qué Kedavra, bueno. es bastante más alto, lo que pues sí te obliga a hacer más cosas en lo que el hechizo se carga. Entonces eso mejora bastante esa parte. Otra cosa que quiero mencionar, no tan importante, pero que neta necesito mencionar, es el mapa de Hogwarts. O sea, Hogwarts como tal, es increíble. Neta, podría recorrerlo 10,000 veces, no me lo aprendería, y si me lo aprendería, aún así seguiría recorriéndolo siempre. Pero el mapa del juego es horrible. No hay ningún modo de idearte en ese maldito mapa. Neta, de las 80 horas que llevo en el juego, 30 fueron perdiéndome porque el mapa no me decía nada. Pero nada, Increíble. el mapa es horrible, la verdad. Miren, sí, voy a siempre hablar un sabe. poquito de elefantes rosas. Al A inicio ver. no va a tener mucho sentido, pero después ya. Y volviendo un poquito a lo que lleva la guerra, por así decirlo, empezamos, o sea, tengan en cuenta que, por ejemplo, Marvel y DC técnicamente no están en esta guerra, pero más bien una guerra hasta cierto punto amistosa, porque justamente al inicio de los 2000 y un poquito por los 90s, 2010 también, fue justamente donde salió Arkham, donde también salió un juego de Spider-Man en el cual se convertía en Venom, no me acuerdo bien de este juego, pero justamente había un pequeño detallito, y es de que sacaban bastantes juegos, y bastantes buenos juegos, ¿verdad? Referente ya sea para DC o para Marvel. Aquí el detalle fue cuando ya se unieron las corpos, que en este caso serían Disney y Warner Brothers. Es que ahí, por ejemplo, si te das cuenta, ya cambiaron, o sea, agarraron todo el elemento que han dicho tanto Etiel como Jericho de la jugabilidad y lo volvieron un videojuego en sí mismo, o sea, un sistema en sí mismo, que es videojuegos de pelea entre héroes en colaborativo con amigos, que es el concepto de Overwatch, que de, ¿cómo se llama? De Smite, de Marvel Rivals, etcétera. En cierto punto, no sé, ustedes me podrán corregir tal vez, pero creo que realmente el original, el referente como de estos, sería LOL, el League of Legends, que de ahí es curioso cómo LOL de videojuego decidió pasarse al formato serie con el hermoso Arcane, que justo como que dijeron, a ver, vamos a redimirnos tantito. Pero si se dan cuenta, ese concepto del que habló Jericho, de que tienes que aprender distintos poderes, que hay distintas interacciones entre las habilidades, es decir, que el árbol de habilidades del personaje sea parte activa de la historia, lo tomaron como, en vez de que sea parte activa de la historia, que sea una historia en sí misma, y que la historia sea competencia entre héroes.
choques como lo que fue Secret Wars hace muchos años en los cómics, ahora en formato videojuego, que es Marvel Rivals, que es el mismo concepto, héroes peleando entre ellos por salvar su universo, por algún punto específicamente, y a veces muy literal de obtener el punto A. Ahí, por ejemplo, ¿ustedes qué opinan de ese salto de videojuegos como con trama a pasarnos a videojuegos competitivos en el que la jugabilidad es la historia, en el que el punto es que tú mismo vayas mejorando tus habilidades, vayas siendo más preciso con X personaje, mejores el cómo atacas a distancia, a corta distancia, tu defensa, tu ataque, tu ofensiva, tu AP, tu DC, etcétera? Tetiel, ¿tú qué opinas, por ejemplo? Mi opinión al respecto es droga cibernética. Yo creo que es un sistema diseñado para generar respuestas de endorfina en los jugadores. Entonces, por ejemplo, yo vi a mucha gente con el juego de el MOBA. ¿Cómo se llama este juego tan famoso? Que mencionas. El League of Legends. League of Legends, yo los veía súper clavadísimos. Y perdían trabajos, novias, con tal de seguir jugando desesperadamente LOL. Y yo dije, no, yo nunca voy a usar ese tipo de cosas, hasta que conocí Marvel Rivals, que sé que no es exactamente lo mismo, es más como es una versión diegética. Sí, está como más, ¿cómo se llamaba? Overwatch, ¿no? Overwatch, efectivamente. Sí, Overwatch. Es más como Overwatch. Y afortunadamente me atrapó. Como que yo era muy prejuicioso con ese tipo de juegos, porque sé que son muy adictivos. Varios, pues mucha gente igual que tú. Mira. Y lo que te digo, o sea, aquí por lo mismo del estímulo de ganar, perder, morir, matar, tan intenso, la historia queda a segunda mano. O sea, la historia es interdimensional, la historia, estás en tal mapa tiene coherencia con lo que tú quieres. Entonces realmente la historia se hace de lado para Marvel Rivals porque la jugabilidad se impone. Claro. Mira, hablando desde el lugar de un mal jugador, en el sentido de que soy pésimo jugando videojuegos, aunque me encanta, soy pésimo jugando. O sea, yo en Marvel Rivals no paso de bronce 4. Culpable. Yo llevo como fácil 2 meses intentando pasarme Devil May Cry 3. O sea, yo siento que aunque efectivamente es un punto bastante acertado para, o sea, general, o sea, para las masas, para los jugadores en general, es bastante divertido el nada más entrar, disparas a lo güey y ya te saca lo que tienes que sacar. Yo... Tienes que morir. o si tienes que morir, tienes que morir. ¿Y Overwatch lo has jugado? Overwatch sí lo he jugado. Ok. Pero justamente yo siento que se está perdiendo un poquito, nada más un poquito, ese momento o ese sentimiento que era el jugar juegos justamente por la propia historia. Hay juegos que tienen pésima jugabilidad. Hay juegos que yo tengo que tienen pésima jugabilidad y que es una maldita tortura. Es más tortuoso jugar esos juegos que jugar Marvel Rivals aún siendo mal jugador. Pero aún así los juegas justamente por la historia o por el diseño de los personajes. Y justamente, como es únicamente un solo aspecto el cual se deja de lado, que en este caso sería la historia, porque hay que estar de acuerdo, Marvel Rivals tiene un gran diseño de personajes. Sí. Marvel Rivals tiene un gran diseño de personajes. Es solamente un aspecto que es la historia, sí se queda un poco bastante de lado. Y tengo en todo caso un poco para mí, yo digo que es secundaria. Pues sí, yo tengo un poco de miedo o tristeza a que se vaya a dejar ese tipo de juegos un poco más para un solo jugador o de modo historia, a un punto de relego bastante, pues sí, extremo, ¿verdad? Mira, a ver. Etiel dijo una palabra clave: droga cibernética. Muchas veces a mi gente adulta me ha dicho que las drogas son del diablo. Si estas son realmente drogas cibernéticas, me gustaría por favor darle un beso al diablo. Sí, porque tú eres jugador tú has jugado todo, ¿no? O sea, mira, Overwatch, Rivals, LOL, has jugado todos esos, ¿no? Sí, mira. Al menos una vez. Soy una persona que los juegos competitivos le gustan
aunque no sea competitivo. O sea, yo en League of Legends, ni en Marvel Rivals, ni así, yo no soy de entrar a competitivos. Las partidas competitivas están bien, pero no me fijo mucho en rangos, a menos de que el juego realmente me encante. Yo no soy mucho de mirar rangos, ni de estar así de que, tengo que pasar de diamante a, no sé, a platino o así. Yo no me fijo tanto en eso, pero los juegos me gustan bastante. He jugado, la verdad, de todo lo que se ha mencionado aquí y más. En cuanto a competitivo, y es verdad que a Marvel Rivals le tengo que denotar algo, y es que es verdad lo que dicen, que en el juego la historia pasa como un poco a segundo plano, pero a diferencia de otros juegos como por ejemplo de este mismo estilo, como por ejemplo el más evidente Overwatch, el lore sí está aparte del gameplay, pero no por eso me parece que les parezca menos importante. Porque en Marvel Rivals, aunque no esté implícito dentro del gameplay, el lore te lo van poniendo en el propio juego de muchas maneras, incluyendo a través de los eventos, que por ejemplo todas estas partes como de las historietas de cómics que te van contando parte del lore, aunque no estén íntegros en el gameplay, es un trozo del lore del juego ahí dentro del juego, aunque no íntegramente en las partidas, a diferencia de por ejemplo Overwatch, que hasta hace poco el lore no estaba como tal en el juego. Había interacciones que daban a denotar quién se conocía con quién era bueno, quién era malo, quién estaba con quién, en qué organización. Pero el lore de Overwatch no se entiende si no ves las cinemáticas que no están en el juego. Entonces, Claro. eso es algo que a mí me gusta de Marvel Rivals. A ver, Que antes de aunque el pasar al lore siguiente tema, Ajá. justo relacionado a eso, quería preguntarles tanto a Tietiel como Jericho, ¿qué opinan de, hablando ya los videojuegos más nuevos de ese tipo de tema, del Mecha Break, que también sé que es como bit similar, ¿no? De jugar en juntos, pero con mechas, como el nombre lo dice. ¿Ustedes qué Uy, opinan de Uf. Aquí, mira, este sí está muy canijo. Les comentaba hace rato que precisamente yo lo jugué desde sus demos abiertas, y es de los pocos juegos, además de algún otro competitivo que tenga rangos competitivos, al que realmente le metí horas por gusto al competitivo. En su beta abierta, yo creo que llegué a uno de los últimos rangos de su competitivo solo en la beta. Y Diablo? me encanta el juego, me parece, si son drogas cibernéticas, esto me parece de lo más fuerte que he probado. A ver, hablando de las nuevas drogas cibernéticas, ¿tú qué opinas, Etiel, de las nuevas dosis, de las nuevas creaciones? mira, Mecha Break, volviendo al tema de los juegos con historia y juegos sin historia, hay juegos de arena, así lo veo yo, como en los juegos de rol, que hay juegos donde la onda es rolear, hay juegos de combate como los TCGs, que son duelos simplemente. Yo creo que esto es como uno de esos juegos de arena donde es todos contra todos, y la gran satisfacción, aparte de estar destruyendo a tus enemigos y sentir que ganas y alcanzar objetivos, es sentirte un campeón, ¿no? Y Mecha Break lo logra, porque cuando lo juegas, yo soy muy fan de los mechas, siempre lo he sido, y he jugado grandes marcas como lo son videojuegos que pues te presentan mechas, pero la verdad se lleva de calle, y aparte y sobre todo la siguiente palabra, es gratis. Eso sí influye bastante. Sí, es Ajá, de lo más. Tiene varios tipos de... Lo interesante de este juego es que tiene como varias categorías. Puede ser un ligero, puede ser un mediano, puede ser un pesado. Pero hay varios tipos de ligero, hay varios tipos de medianos y hay varios tipos de pesados.
y depende de tu manera de jugar, cada máquina, cada mecha en el que te subes, tiene ciertas capacidades. Así, haz de cuenta como en Marvel Rivals, que tienes tus poderes y que tienes que saber cuándo y cómo usarlos, pero aquí la ventaja que tiene, yo creo, es la movilidad. O sea, los mechas tienen una movilidad. Oye, los ligeros se la pasan volando por todo el campo, mientras los medianos se están moviendo como samuráis, mientras los pesados están metiendo unas hostias increíbles. Entonces, yo creo que me rompe la cabeza. Me gustaría, eso sí, este es un juego como de estrategia, igual que Marvel Rivals. Tú podrás ser muy bueno, pero puedes combear con tus compañeros. O sea, Sí, pero pueden si ser vas tú solo, sinérgicos. no. Es un juego sinérgico. Iba a mencionar, ya me acordé, los Core, los Armor Core. Muy buenos Armor Core. Me recordó a Armor Core 6, que lo jugué, y también Armor Core es bellísimo. Y es uno de esos juegos de mecha, pero con historia. Eso se agradece. Es como tener un Spider-Man que es de Marvel y tiene historia. Pero tenemos ahora Mecha Break, que es Marvel, que es Spider-Man, pero en Marvel Rivals, ¿no? Entonces, pues no evoluciona, simplemente te dan el otro lado, te dan la historia y te dan la arena, ¿no? Entonces yo agradezco a los que hayan hecho Mecha Break. Mecha Break, la verdad, se la rifó Amazon Seasu, se llama los desarrolladores. Seasun Games. Pues ahorita esa es la guerra en los videojuegos de juegos de arena. Está en Xbox, está en Cloud, Microsoft Windows, y pues creo que pues eso lo lleva a muchas otras plataformas. ¿Y si nos están pagando? Sí. No, eso no. Ojalá. Sí, patrocínenos. ¿Nos van a pagar? ¿Ustedes No. les pagan? ¿A ustedes les pagan? No, al menos a mí no. Sí, la verdad es que los distintos tipos de mechas, cada uno tiene su enorme sabor. A mí me encanta mucho variar, pero los ligeros, hay uno en específico, Narukami. Creo que Narukami es un francotirador que tiene una cierta habilidad para hacerse medianamente invisible, se vuelve básicamente invisible, y me fascina. Es de los que más he utilizado y me gusta mucho, pero cada uno tiene su distinto sabor y todos los mechas pueden utilizarse de maneras muy cabronas. La verdad, he visto tanto de pesados, medianos y ligeros que se maravillan con lo que pueden hacer, y hay prácticamente para el gusto de todos. Ok. Y bueno, sobre... Sí, sobre eso sí quiero agregar que ciertamente lo divertido también de Mecha Break es que hay muchos tipos de jugadores. Hay quien le gusta ser sniper, hay sniper. Hay quien le gusta hacer una navecita que está volando sobre todos y metiendo dañito, hay navecitas voladoras. Hay quien le gusta hacer el mecha pesadote atacando con un hacha y teniendo cañones bien poderosos. Hay de los dos, o sea, si tú eres un tipo de jugador que tiene una metodología de juego, hay un mecha para ti. Eso es lo que hace más sinérgico este juego, ¿no? Que vas a encontrar un mecha adecuado a tu forma de jugar. ¿Y tú sabes a quién le gusta volar por los aires y aventar rayitos? A Monka. Exacto. A Superman. No, de hecho, no, en realidad Hablando... sí quisiera preguntar, para conectar con lo de Superman, quisiera preguntarles un poco para cerrar el tema anterior. Mencionaron tanto con Marvel Rivals como con Mecha Break que lo importante o lo que les interesó era la encarnación de estos campeones, es decir, poder ver la historia, poder conocer a estos personajes que ya son leyendas, que ya son campeones. Dentro de Marvel pues es obvio porque no te tienen que presentar a los personajes, ya los conoces, mientras que para otros videojuegos como Overwatch y demás lo que hacen es como tomar arquetipos de personajes y construirlos, y me parece que el arquetipo más conocido actualmente de un superhéroe sin duda es el dios solar de Krypton. El dios sol de Krypton es el superhéroe del siglo XXI. Si decimos que los cómics son mitología moderna, el Zeus moderno sin duda es Superman, el Thor moderno, el Gilgamesh, el Shiva Rudra, ponle el nombre que tú quieras, el protagonista sin duda es Superman. El Jesús, realmente, pues Snyder, de hecho, en su adaptación dijo, más o menos, trataba de verlo desde una forma religiosa, y él sí no lo fue muy sutil en eso, o sea, sí lo decía abiertamente que era una versión religiosa de Superman.
Pero ¿ustedes qué opinan de la versión de Gunn? Conocemos al autor, al director de James Gunn por Guardianes de la Galaxia, etcétera. Por ejemplo, su cortometraje Supers, que era una parodia de los superhéroes antes de hacer Guardianes de la Galaxia. Siempre ha tenido como este estilo medio honesto en el sentido de que siempre trata de reflejar sus emociones, tratar de mostrar que es sentimentalista, tratar de mostrar justamente esta faceta emocional de los superhéroes a través de, claro, su propia figura como director. Pero, ¿qué opinan aplicado eso a Superman? Tú, Etiel, como seguidor de Superman. Yo quiero escuchar primero a Splenda y a Jericho y luego dar mi opinión. ¿Okay? Yo digo que empecemos con Jericho, ya que tú no conoces DC, ¿verdad? Solo has visto Dark Knight, sí, la película de Dark Knight y ya, ¿no? Pues mira, primero que nada me gustaría darle un gran aplauso a Splenda por esta manera tan maravillosa de hilar cosas. Pero sí, en definitiva, yo de DC soy un iletrado absoluto. Lo único que vi fue Dark Knight, como dices tú, y precisamente porque tú me obligaste a hacerlo. Pero después, sí, la verdad sí. Después de eso, lo único que conozco de DC es memes de Ezra Miller. Ni siquiera he visto la película en la que sale, solo he visto memes. Me imaginé a Splenda con la pistola así en la cabeza de Jericho. Vela. No. Ese fue Sigma. Yo nada más estaba viendo las palomitas mientras este güey estaba amenazándolo. Sí, él estaba haciendo las palomitas mientras yo estaba con la en mano. Sí, a él me refería, perdón. Más bien su pecado fue omisión porque no hizo nada, pero bueno. Es que estaba divertida la ¿Qué escena. tenía que hacer? Te salvó ¿Pero de qué te tenía que salvar? ¿De ver cine? Es cine. Sí, pero tal ¿tú vez te gustó la película? ¿Te gustó la película? Pero yo como contraste, realmente quiero saber qué opinas tú como alguien que no conoce a Superman, porque el personaje a ver, nada más como dato, ¿sabes de qué año es o haces a la idea de cuánto tiempo tiene de existencia? Superman, no me hago una idea, pero me imagino que bastante lejos. Al menos Superman, ya otras versiones en las que esté basada Superman, pues obviamente nos podemos decir, arquetipos anteriores, hasta Jesucristo, claro. Sí, pero Superman, el personaje, casi un siglo. Me imagino más o menos algo así. Me imagino, claro que... Sí, porque yo quiero... Tú no conoces a nada, o sea, tú no sabes nada de Superman, porque, bueno, como introducción para los del chat, no creo que para nadie sea necesario, pero aún así vamos a presentarlo un poquito. Superman apareció en 1938 en el Action Comic número 1, donde Jerry y Joe, ¿cómo se...? Déjenme buscar los nombres, no me acuerdo. Aquí lo tengo apuntado, pero no tengo los apellidos, solo sé que son Jerry y Joe. Jerry Siegel y Joe Shuster crearon el personaje, que curiosamente en esa época no lanzaba rayos por los ojos, no volaba, no tenía super fuerza tenía, pero no volaba, no era un metahumano en el sentido de que su cuerpo era inmune al daño, sino simplemente tenía gran fuerza, no tenía sus ojos láseres, no tenía aliento hélido, y los bochos tenían llantas blancas, así de extraño era el pasado. Pero justo es curioso que hablamos de un personaje con casi 100 años de historia y que ha tenido adaptaciones para dar y regalar. De hecho, si tendríamos que hablar de lo más reciente de Superman en un sentido mitológico, sin duda el evento más importante es Crisis en Tierras Infinitas, que fue durante los 80s, es decir, no hace tanto, hace apenas unos 40 años, es que se cimentó realmente la figura de Superman, porque previo a Crisis en Tierras Infinitas tuvo la muerte de Superman, que claro, fue un cómic que apareció en las noticias, no sé, tú, Etiel, sí llegaste, a ti sí te tocó, ¿no? Conocer como el fenómeno del cómic de la muerte de Superman. Sí, claro, de hecho fue en mi niñez, adolescencia. Justamente recuerdo que mi padre y mi hermano compraron, como que estaban de acuerdo en tener el libro de la muerte de Superman, que era un volumen bastante grueso. También recuerdo que en un departamentito donde yo era un niño, en aquella época estaba el cómic, tuve el cómic 1 y 2 de Superman, del origen de Superman. Oh, qué interesante. Me tocó leer el cómic. Justo lo que le quería decir a Jericho, que ha sido importante es el personaje, que ha sido parte de la infancia de tantas generaciones. Oye, que sí, ya son cuántos, 80 años, 90 años de historias. Y fíjate que también quiero acotar una cosa. Salió en 1938
Sí, en Detective Comics, que era una editorial que quería pegar fuerte, estaba invirtiéndole bien en su tiraje, pero Bueno. estaba en competencia con un buen de historias de ciencia ficción, porque era ciencia ficción Superman. Era una historia de ciencia ficción de un extraterrestre que venía de otro planeta. Entonces había mucha competencia en historias de ciencia ficción, y en esos años de los 30 Superman fue el rey. O sea, le ganó a una cantidad enorme de historias de ciencia ficción, no solamente por la publicidad que tuvo, porque sí tuvo mucha publicidad, o sea, hicieron mucho la serie de radio. Sí, claro, y serie de radio, o sea, sí hubo inversión, pero fue la historia que eligieron promocionar. O sea, fue como el rey de la ciencia ficción en ese momento. Y justamente era el campeón. Historia, creo que es justamente la razón del por qué esta película de Superman fue tan... Pues técnicamente sí cuenta como controversial, pero más bien es también el por qué fue tan aclamada. Por esa misma historia que clásica, muchos ¿no? años, justamente desde los inicios, se planteaba un ser pues, poderoso, bastante poderoso. Es un superhombre, vaya, no es un hombre común. Y aún así, él decidía hacer lo correcto. Ya sea para los demás humanos o para cualquier forma de vida. Salvo una maldita ardilla, el cabrón, una maldita ardilla. ¿Quién hace eso? Ahí está, ese es el punto. Jericho, ¿tú qué opinas, ya con toda esta referencia, de la adaptación de James Gunn? Ya no hablamos solamente de la película, sino realmente la perspectiva de James Gunn de este personaje que de verdad es legendario, es épico, es un Hércules moderno, es el héroe, es el campeón de los superhéroes, pues es la referencia para cualquier superhéroe en la modernidad, la referencia para Iron Man, para Spider-Man, es Superman. O incluso para personajes como Goku. De hecho, si te das cuenta, retomaron el origen de Goku para esta película. Venirse a conquistar la Tierra, eso es de Dragon Ball. Pero bueno, luego hablamos de eso. ¿Tú qué opinas así en general de cómo James Gunn ve a este dios? Pues mira, primero volviendo a algo que dijeron, wow, el 38, yo estaba a punto de arriesgar, yo que no sé tanto de cómics, estaba a punto de arriesgarme a decir que tal vez era de inicio de los 50, pero no, al parecer tiene bastante más. Al inicio de los 50 es la serie de radio, o sea, justo casi todos conocen a Superman por esa serie de radio, que por ejemplo ahí se originó el concepto de la kriptonita. En los cómics no existía, sino hasta que el actor de voz de Superman decía, oiga, necesito vacaciones. ¿Cómo justificamos eso? Ah, Superman tiene una debilidad llamada kriptonita, y hacía que el actor de voz de Superman tenía vacaciones por la kriptonita. Ese es el origen más mundano de la kriptonita, es decir, fuera de los cómics, ese fue el origen social, sociológicamente, sí, de dónde viene. Pero dentro de los cómics ya viene de que según en Krypton había esta piedra y todo eso, pero no, el Superman que conocemos como tan arquetípico es, como dices, de los 50s, pero para ir a su origen es hasta los 30, 40, sí es una locura, ¿no? Pensar que ya va a empezó como un fanzine. ¿Saben qué es un fanzine? Es como una pequeña publicación temática para aficionados. Era un fanzine, exactamente. Era un fanzine, empezó como un fanzine en el 1933 y les gustó a mucha gente, empezó como una historia de ciencia ficción. Hablando de fangirls, por favor, dejen hablar al novicio. Gracias. Pues mira, como ya se aclararon varias veces, yo no conozco a Superman, pero conozco a James Gunn. Y la verdad es que, conociéndolo, yo, y viendo también muchas de las controversias, yo sabía que venía a ver a un superhéroe casi perfecto en cuanto a sus cuestiones morales, en cuanto a la bondad que tenía y en cuanto a su relativa fuerza, en plan de que solamente muy pocas personas, en una de ellas, sin demasiado spoiler, él mismo podían derrotarlo. Ya, tú suelta los spoilers, ya les dimos suficientes días para verla. Ok, pues su clon. Básicamente él mismo era de los pocos que podían derrotar a Superman. Entonces, ya con esa idea en mente, la película me parece muy buena y hay muchas cosas que me gustaron bastante. Por ejemplo, cosas que me gustaron bastante más allá del propio Superman. Uno, ¿cómo se llama? ¿Lois? ¿Es Lois o Luisa?
Porque también he escuchado que le dicen Luisa. Luisa es como se traduce a veces, como cuando te traducen Bruce Wayne por Bruno Díaz, Luisa, pero es Lois. Ah, ok. Lois Lane me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo su personaje. Me gustó muchísimo el personaje de Lex Luthor. El villano. Sí, el villano. Y obviamente, de hecho, estaba a punto de mencionar que quiero ofrecerle una disculpa al tipo de la T en la cara por pensar ingenuamente que iba a ser un personaje de relleno. Yo, porque conozco más o menos a medio principales de DC, entonces al ver a un Linterna Verde, supuse que tanto la chica halcón como el tipo de la T en la cara pasarían a segundo plano. Mr. Terrific. Ajá, Mr. Terrific. Y de hecho me parece que me gustó bastante su personaje. Me dio mucha risa, sobre todo su escena de acción, el cómo se movía me gustó bastante, me pareció mejor combatiente de lo que yo creía, porque pues le hicieron el pecado. Eso fue una copia de la escena de Yondu, perdóname, pero eso sí, fue Yondu. Sí lo fue, pero aún así me gustó porque yo viéndolo al principio, la primera vez que aparece, tú lo ves como que en su sillita tratando de presionar unos botones y le dan un putazo. Yo dije, este güey no va a hacer nada en toda la película, y me cerró el hocico. Es modo, güey, le dan un putazo y lo mandan a volar. Sí, básicamente. Tampoco es que digas el personaje más cabrón. Creo que la película pudo continuar de distintas maneras sin él, pero aún así me gustó su personaje y yo pensé que iba a ser alguien relegable a segundo plano. Me disculpo por eso. Ok. Espléndida. Pero en general la película me gustó bastante. Y obviamente adoré al maldito Crypto. Todos. Crypto sí es algo que no puedes odiar. Si lo odias es que odias a la vida misma. Odias a la felicidad. Que es básicamente lo mismo. Hablando de Crypto, le conseguí a mi perro justamente una capita de Superman. No mames. No tiene nada que ver, pero increíble. Le conseguí una capita de Superman. A ver, Esplenda. Pero bueno, yo la quiero. Hablando de perros, yo que... ¿Cómo? No, no es cierto. ¿Qué opinas tú como fan? Porque tú sí me consta que eres fan de Superman. O sea, no sé cuántos cómics hayas leído, pero sé que conoces más o menos la historia. Y también un poco como de James Gunn. ¿Cómo lo pondrías en contraste de Guardianes de la Galaxia a Superman? Mira. ¿Cómo las clasificarías tú? Así específicamente, yo diría que quizá... Ay, güey, es que sí me van a odiar un poquillo. Voy a poner primero la Guardianes de la Galaxia 1, después Superman y después Guardianes de la Galaxia 2 y 3. Aquí hay un detalle. Y es de que justamente, haciendo un poco resumido o sea, por lo menos mi apartado, cosas buenas de Superman. Los personajes, tanto principales como secundarios, son muy buenos personajes. Como ya dijo Jericho, le gustaron bastante. O sea, para una persona que técnicamente no conoce de los personajes, logró entenderlos, logró comprenderlos. Y fueron funcionales, ¿verdad? Cumplieron su objetivo. Otra cosa buena, la escena de Mr. Terrific. ¿Tú dijiste que es Yondu? Sí, es Yondu, pero me vale pito. Está increíble esa escena. Es más, la música es lo que más me gustó de esa escena. Las escenas de combate... Curiosamente es la única queja que yo tendría de esa escena. Cállese a la verga. Bueno, el punto es de que justamente otro punto positivo es el apartado sonoro y visual, ya que a pesar de que va demasiado rápido la película, va muy muy rápido como yo al hablar, logras, gracias a las escenas visuales y gracias al propio sonido, ir al mismo ritmo, como que justamente el tipo James Gunn tiene un timing hermoso. Sí, el tipo de sonidos, el tipo de música que ocupan acelera lo suficiente tu corazón o no sé qué chingados acelera. James Gunn es muy bueno a la hora de engañar al cerebro también. Al cerebro, sí, o sea, entonces, generarte procesos endocrinos que te liberen oxitocina, serotonina, es decir, que te ponga emocionado por la música. Es que lo que usa muy bien James Gunn siempre es la música. Siempre sabe que la canción refleje las emociones que quiere que sientas en ese momento. Muchas veces la canción es la clave de sus escenas, la música. Bueno, deja tú la música. De la Galaxia no sería lo que es sin su soundtrack. Cierto, pero... ¿Vieron la lista de Spotify de Superman que creó James Gunn?
Sí, Le creó una lista de reproducción de Spotify al personaje como si fuese una persona real que escucha sí, canciones. sí, lo vi. Tengo que Esto- checar eso, no lo había visto, lo tengo que checar. Ahora, saliendo de esto. Otra cosa, no demasiado importante, pero es algo que me gustaría que me aclararan. Bueno, primero que nada, ya me dijeron que esta película como tal no está conectada a un universo cinematográfico. La respuesta es aún no, pero se supone que va a conectar, más bien es una introducción a un universo cinematográfico, Ok, un poco al estilo de Iron Man 1. sí, porque creo que habían mencionado que lo están como reiniciando, ¿no? El universo cinematográfico de DC. Sí, Como más o siempre, menos. como siempre. Ok, entonces me parece que si esta es la introducción, me parece una gran introducción. Ok. Y Ahora, dos, esto es algo que a lo mejor es solo un chiste de la película, pero si realmente tiene algún significado, quiero que me lo digan. ¿Por qué Supergirl va a otros planetas con kriptonita roja? ¿Qué hace eso? No, con el sol rojo. Ah, sol rojo. Justamente el sol Exacto. rojo. ¿Qué hace? El sol rojo es el sol que había justamente en el En sistema Krypton. solar de Krypton, ¿verdad? Entonces es un sol que inhibe las capacidades de los super o de los kryptonianos, ¿verdad? Justamente si Superman va a un lugar con sol rojo, sus capacidades se Pierde ven parte de sus poderes. disminuidas a lo que sería una persona normal, básicamente. Entonces la No gente es así sí de normalmente... simple. Superman, su debilidad es la kriptonita. El sol rojo es como una kriptonita light deslactosada para Superman. No lo Más deja en condiciones de morirse, pero le quita sus habilidades y lo deja en un estado normal. La lectura Entonces que yo la hago gente en simple Krypton... no tenía poderes, en efecto. Eran gente Ujú. normal. Y entonces tenían, o sea, Mucha tecnología. ellos sabían que cuando Kal-El llegara a la Tierra tendría superpoderes. Sí, No, sí, Claro. y sí. ¿no? No, Sí, sí. sí, Depende de la adaptación. sí sabían. Sí sabían. Depende de la adaptación. Sí, Depende de la por el adaptación, pero en mensaje, general la respuesta es sí. sí, por el mensaje de la película, o sea, por el mensaje de sus padres, me indicaba que ellos sabían. Sigo Sí, sí. diciendo, eso se lo transmitieron a Dragon Ball, pero a ver, Splenda, Jericho, ¿algún comentario más que quieran decir? Mira, yo sí, punto rápido, punto intermedio, la historia. La historia es bastante buena, pero justamente la sentí un poco apresurada. Algo que, por ejemplo, no veo en Guardianes de la Galaxia 1. En Guardianes de la Galaxia 1, el ritmo es casi que perfecto. Mientras que en Superman logras ir al ritmo de la película, se sigue sintiendo apresurado. Y eso que fui al baño 2 veces dentro de la película, porque me andaba de ir al baño. Pero, pues sí, me sentí apresurado. Y ahora sí, Yo no yendo lo sé. al punto negativo, el único punto negativo es de que a mí en lo personal no me gustan los monólogos. Hay varios monólogos dentro de la película y aunque funcionan bien, hay un monólogo en particular que a mí en lo personal no me gustó. Y ese es el monólogo de Superman. Es como decirle al espectador, mira, por si no entendiste, pendejito, esto es lo que quiere hablar la película. Creo que Mira. si lo hubieran omitido, habría funcionado mejor. O puesto una Sí, escena aparte. sí y no, en ambas cosas. Uno, sí me parece que la película va bastante rápido. Yo tuve que, como por así decirlo, como obviar algunas cosas para ir al ritmo de la película, porque pues, yo me hacía un chingo de preguntas, porque pues, no sé un carajo. Pero no me pareció que fuera como excesivamente rápida, sí rápida, pero para alguien que supongo sabe de la historia de Superman, la historia de DC en general, me parece que podría llevar fácilmente el ritmo de la película. Yo que a lo mejor no sé nada, a lo mejor como que sí me estoy haciendo muchas preguntas en mi cabeza y como que a lo mejor sí se me va un poco rápido, pero no me parece realmente tanto un problema, Como te al dije, menos es a un mí. punto intermedio. Yo efectivamente seguí el ritmo de la película. Conozco a Superman, conozco a Green Lantern. Mr. Terrific no lo conocía tanto. Hawkgirl sí la conocía. Pero aquí el detalle es de que, en comparación a lo que sería Hawker. Guardianes de la Galaxia 1, el Ah, bueno, tempo de claro. Guardianes de la Galaxia 1 es casi que perfecto. Es que la cosa No con Guardianes de es... la Galaxia 1 es que es la primera adaptación de dicho grupo al cine, entonces claro que se tenían que tomar su tiempo
mostrar. Ya había más libertades creativas con, con Sí, Superman. también. Pero Y en justamente es lo Superman que digo, ya hay en muchas comparación, películas de Superman, ya sí está pueden más. ir un poco más, ya pueden No te tienen que ir volver a antes contar más. el origen. Ya Ajá. sabes que viene de otro planeta, fue criado por por una familia de granjeros de Kansas que lucha por el bien, la justicia y un mejor mañana, o un Ajá, estilo de vida exacto. americano, depende Hasta, la época. ajá, hasta yo que no sé nada, pues me sé esa parte del lore de Superman. Entonces, como que la película ya se puede ir tomando como que la aceleración que necesita. Y cambio Guardianes de la Galaxia, pues tienen que ir un poco más lento mostrándote todo paso a paso para que vayas viendo, ¿no? En cuanto a lo otro, me parece que aunque sí llega a dar esa sensación de que, mira, espectador, esto es lo que dice la película, aún así no me parece innecesario. Aún así no me parece que el discurso esté ni forzado dentro de la trama, ni que, pues ni que te esté como que narrando todo lo que debías aprender de la película en 2 minutos, sino más bien me parece que, Refuerza. Simplemente como que te está dando ese último clavo de realmente Un remate, esto, pues, es como el remate de todo el de un aprendizaje de la chiste. película, o como el remate de un chiste. Y aunque es verdad que a lo mejor se pudo haber rebatido de otra forma, a mí sí me gustó que básicamente le dijera sus verdades a Luthor en la cara, que le dijera, aunque yo no lo sea, soy más humano que tú porque entiendo lo que significa serlo. A ver, sobre ese tema, ya para también que nos diga Tiel su opinión, yo quiero preguntarte, Tiel, dos cosas. Primero, ¿cómo consideras si consideras que es una buena película de Superman? Segundo, ¿cómo consideras esta adaptación que yo, ahí sí no sé qué tal los demás, Seba, Splenda, Etiel, yo considero que es un Superman bastante más emocional de lo que hemos visto en casi cualquier otra adaptación, que las películas de Snyder, incluso las más clásicas. Y considero que eso es justo lo que señala Jericho, un tema bastante importante, su humanidad y cómo, por ejemplo, incluso el propio Lex Luthor, en cierto modo, claro que es consciente de sus defectos como humano, claro que es consciente de que las cosas que hace están mal, pero esa conciencia no lo detiene, por lo que ahí estaría interesante, también si quieres hablar de eso, no sé si te parece que entre justo dentro de la ética kantiana este concepto de que es consciente moralmente de cuáles son las consecuencias que tiene su actitud y aún así actúa en contra de un imperativo categórico en forma de solamente voy a interesarme por mí mismo y todo lo demás no me importa por justo eso, Bueno, sí, por ser inhumano. justamente lo dice directamente, le dice, te tengo envidia, te odio y soy consciente de ello y aún así lo voy a seguir haciendo. Bueno, pues, ok. ¿Y tú No, qué Sí, perdón, opinas sobre Superman? Ahí sí quiero que nos digas qué opinas si eso realmente es una buena historia de Superman. Ya más allá de James Gunn, más allá de Guardianes de la Galaxia, historia de Superman. ¿Cómo la ves tú? muy bien. Superman 2025. Mira, primero un poco de antecedentes. Criaturas del universo, compañeros. Eh, Cuando me enteré que el señor Peter Safran estaba a cargo, dije, ok, trabajó con James Wan, con Aquaman 1 y 2, ok, va. James Wan, quién es Peter Safran, quién es el productor que está apoyando. Después descubrí que Peter Safran y James Gunn se conocieron con la película Jumanji. Jumanji es una película de clase B. Una película de clase B. Con chavas así en bikini y un hombre puerco. Y también salía el hermano de James Gunn. Y vi la película y dije, ¿qué? De aquí saltaron tener a Superman. O sea, investiguen lo Criaturas del Universo. De James Gunn, Jumanji, que fue producido por Peter Safran. Y también el mismísimo Peter Safran, también si no me equivoco,
en el 2008 hizo James Gunn PG, no puedo decir la otra palabra, James Gunn PG, y también es como una película clase B muy sexualizada, y yo dije, ¿qué onda? Eso fue antes de que eso fue lo que yo investigué y descubrí cuando me enteré que ellos iban a hacer cargo de esta película, ¿no? Ahora, bueno, después de esos antecedentes que ustedes pueden checar en YouTube, hablaré de lleno en la película, pero esa era mi primera, o sea, lo que me rompió las expectativas, ¿no? Porque son películas clase B, vean qué clase de películas son, convénzanse por ustedes mismos, y de repente yo estuve enamorado de la película del Hombre de Acero de Schneider, si no me equivoco, y la verdad, efectivamente era una película mesiánica, era una película muy mesiánica, llena de conceptos de las religiones, muy religiosa, muy Escatológico sobre un fin del mundo escatológica. con justo un salvador Sí, y volviendo a los mágico con mismos, supercapacidades. a las mismas temáticas profundas y la profundidad, pero yo lo voy a decir en estas palabras. Superman 2025 es la versión shonen de Superman de Snyder. De Snyder, perdón, ¿cómo se llama? ¿De James Gunn? Sí, ¿no? O, No, bueno, que la que versión de hizo... James Gunn, Man of Steel. Sí, exactamente. Sí, No, sí es pero Snyder, James sí es Gómez Snyder. James Gómez Snyder hizo esta. hizo. Sí, la nueva es de James Gunn. Exactamente. Y fíjate que para los que no conocen qué es shonen, es como una versión enfocada a los jóvenes, Sí, a pues la digerible, clasificación Shonen que no Seinen del tiene, manga. el seinen es para adultos, en este caso. Yo creo que lo suavizaron mucho a la temática que había hecho Snyder, el Snyderverso, que era muy serio, y creo que estaba bien, porque mira, él estaba inspirado en la película que te pusieron, José, Jericho, en la película que te pusieron Jericho, estaba inspirado en eso porque el hombre, ¿cómo se llama? El Caballero de la Noche, Batman Origins, el Caballero de la Caballero de la Noche Noche asciende. se asciende, tenía un tinte serio, tenía un tinte muy seinen, muy serio, muy dirigido a un adulto. O sea, tú dirías, es para niños, pero no, o sea, tenía cosas muy para muy serias, o sea, no cabía tanto la comedia, no era de comedia, era un drama, era el género, si no me equivoco, específicamente es thriller, era un thriller. Y quisieron hacer Superman un thriller, quisieron hacer toda la Liga de la Justicia como un thriller, como un drama, querían hacer un drama, pero para poder establecer un drama contundente tenían que reducir la comedia lo más posible. Entonces volvemos al mercado, volvemos al mundo del mercado. ¿Por qué fracasó el Snyderverso? Porque los niños querían ir a ver una comedia y se toparon con un drama, ¿no? Entonces, ¿qué tenía Marvel? Que Marvel era una comedia, o sea, era una comedia, estaba lleno de comedia, o sea, tú dices, este es el Iron Man, ¿no? Efectivamente, Sí, el pues 2008. los héroes nunca Este es el... fallan, las cosas siempre le salen Exacto, bien. exacto, y aún así se le puede meter connotaciones emocionales, como es muy bueno James Gunn haciéndolo, jugando con las emociones, el papá que abandona al hijo, con la de héroes de Guardianes de la Galaxia, el hijo que pierde a la madre, tragedias, ¿no? Y las convierte en comedias, tragicomedias. Y es muy fuerte James Gunn por eso, ¿no? Porque él maneja la comedia. O sea, yo lo que veo es que es una comedia. ¿Qué opinión tengo yo de Marvel? Marvel, yo creo que se hizo un poquito thriller, tuvieron que apulir un poquito el drama con lo que sería la película de Avengers Endgame, Ah, sí. que yo creo que es cuando metieron un poquito drama,
Y Pues el ahí problema que tuvo Schneider simplemente. es que todo el Ujú. tiempo fue drama, puro drama, 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 drama. Y la gente no quiere comprar dramas, la gente ya tiene mucho drama en su propia vida. Nada más la La gente película de quiere, 4 horas. exactamente, aparte una larguísima, ¿no? Y pareciera lenta, pero realmente era importante. Pero él quería un thriller. Y James Gunn nos trae este Superman shonen, este Superman de comedia, este Superman con todo el valor y elementos y principios dirigidos a un público más joven, un público menos serio, un Pues público hasta menos derrota a reflexivo, Kaijus. un kaiju, o sea, era, digamos que es lo que la gente quería, ¿no? Petición al público hecho a medida de lo que la gente quiere, de lo que las mayorías necesitan. Y yo creo que en eso es bueno James Gunn. Y Peter Safran lo sabía. Peter Safran sabía que era el indicado, porque a pesar de, y sobre todo para personajes que no son tan populares, por ejemplo, Marvel es demasiado popular todavía y Superman y DC era un poquito más atrás, entonces la gente ya estaba empezando a olvidar todos esos superhéroes. Y cuando vieron que James Gunn tomó a los Guardianes de la Galaxia, que no eran tan populares como los Avengers, y los hizo funcionar, es lo que hizo que Peter Safran dijera, James Gunn es nuestro hombre. Y efectivamente llega James Gunn con esta película fresca, muy rápida, muy intempestiva, llena de comedia, llena de circunstancias bonitas. Pero yo la verdad, yo creo que si le pusiéramos a la película Crypto, quedaría igual. O sea, yo hubiera ido igual a verla. Y yo creo que Crypto se robó la película. Creo que es lo que más me gustó de la Sí. película. Desde mi muy personal perspectiva, como estoy muy enamorado del trabajo de Snyder, me quedé con ganas de ese drama, me quedé con ganas de ese thriller. A ver, y por ejemplo ahí, de Snyder, ¿cómo consideras el contraste entre el Luthor de Snyder con el Luthor de esta película? Como dijimos, es más frío, es más maquiavélico, incluso en el sentido de que sabe lo malo que hace. Vuelvo a lo mismo. Snyder me dio un Luthor seinen, un Luthor inteligente, un Luthor que no le preocupaba matar incluso a su gente, ¿no? Pues también verdad, lo hizo varias veces. Mira, Luthor, Etiel, te voy a ser creo que sincero. voy a discrepar contigo. No, pueden Entiendo que y muchos a lo mejor no están de acuerdo, pero yo opino definitivamente que este Luthor es muy infantil, al igual que Superman. Son personajes muy infantiles, muy inmaduros, y está bien porque va dirigido a un público así. El Superman de Snyder es un Superman estoico. Era un Superman estoico, hablando de filosofía. Superman era estoico, ¿no? Y este Superman es un Superman inmaduro, es un Superman caprichoso, es un Superman Claro, pues un el punto poco es ese, tonto. Pero hasta cierto pero el punto es ese, que sea humano. Es más realista. Exactamente, o sea, lo quiere hacer, déjate humano, común, hacerlo más Sí, pues común, porque hay muchos hacerlo humanos, común. hay muchísimos humanos muy reflexivos, muy filosóficos, muy estoicos, muy ubicados, pero no, la mayoría de la gente no es así. Y él hizo a un Superman de las mayorías, incluso los papás super neurotípicos, los papás ultra neurotípicos, y es lo que quería reflejar James Gunn, que cualquier americano de 40 años o más podría ser los papás de Superman. Yo creo que esa es mi perspectiva. Yo creo que por lo mismo de Shonen, este Luthor me quedó a deber en el sentido siguiente. Cometió grandes errores durante la película, que no voy a spoilear poquito, que dejara a Superman con Morfo, o ¿cómo se llama? Metamorfo, y tuviera enfrente Metamorfo al hijo en otro cristal que Superman podía romper si Metamorfo cambiaba de opinión. Me pareció un error estratégico deplorable. O sea, yo dije que este es mi Luthor, pues no que abres portales internacionales y haces portales de bolsillo. Hay una incoherencia aquí. Ok, va, sí, te la compro porque tenían que justificar, por eso yo no sentí tensión, porque yo sabía en todo momento lo que iba a pasar. Y me parecía demasiado evidente, y después que la novia tonta, el personaje la mujer tonta, que al final no era tonta, y que es súper
súper apegada al Olsen, a este fotógrafo. Sí hubo cuestiones ahí, comedia además. Puedo hablar también el Linterna Verde. Sí me gustó. El Linterna Verde va pegado a los cómics, pegado al cómic anterior, sí. a los cómics viejitos. Quiero ver qué es lo que va a pasar con la serie que se viene de The Lanterns. Pero sí, o sea, yo sé que mucha gente le gustó Luthor, o sea, visualmente, vuelvo el apartado visual, el apartado sonoro, como mencionó Splenda, concuerdo, está espectacular, los tiempos, los timings, la música extra diegética, muy bien ubicada en el momento adecuado, los colores, tuvo un pequeño caída ahí con los gráficos en una escena, que sí dije, ¿qué onda con esta escena? ¿Qué estoy viendo? Creo que más bien fue el cine, porque yo no tuve ese pedo. ¿Qué estoy viendo? ¿Flash? Nah, solo por un instante. Yo creo que invirtieron Sí, muy pero bien en no el fue perro. Flash. No fue de Flash. Les puedo decir una cosa, todo el dinero se fue en cripto. Sí, o sea, todo el varo que le hayan sin metido duda. se fue sí. en cripto, porque los efectos así pues estaban chidos, eran aceptables, vaya. Y estuvo muy bien, me gustó lo visual, pero cripto estaba increíble. O sea, cripto no me quedó de ver. Y qué bueno, porque en lo personal, yo vi la película por cripto. O sea, yo me volví fan de cripto. Me gustó mucho la Supermana. La verdad es que, wow, esta actriz, yo de por sí ya estaba enamorado de ella desde que la vi en esta serie de HBO que venía, este spin-off de Game of Thrones. ¿Cómo se llamaba? Esta actriz de esa serie. House of the Dragon. HBO, La Casa del Dragón, sí. Sí. La Casa del Dragón. Efectivamente, esa mujer, cuando yo la vi en escena, dije, wow, me flechó, o sea, me convenció no solamente en lo visual, sino en su actuación. Y yo creo que fue una muy buena decisión. Creo que están tomando buenas decisiones. Creo que ya están sabiendo llegarle al público. Creo que se están volviendo comerciales, pero creo que es lo que le hace falta, porque mira, el DC de Snyder, el Snyderverso, Sí, era muy de no era cultos, comercial, era muy de no era nicho. comercial, De nicho. estaba dirigido a un nicho, de nichos de personas como yo, de personas que nos gusta el seinen, que nos gusta el drama, que la comedia a veces, a menos que sea 100% comedia, preferimos dejarla de lado. Lo digo porque yo amo la comedia, no tengo nada en contra de la comedia, me declaro fan de muchos comediantes estadounidenses, y de todo tipo de comedia, hasta de Adam Sandler, todos, toda la comedia estadounidense sí me gusta, no lo voy a negar. La japonesa es que la que de repente no me cae, no me convence. Pero a ver, de bien, hecho de eso, en pocas palabras, así, Superman 2025 es un éxito comercial porque se enfocó en los jóvenes, se enfocó en traernos un material más asimilable, lleno de efectos, movimientos y superhéroes, más dirigido a los jóvenes, no tan serio, lleno de oportunidades como lo hizo con Guardianes de la Galaxia. Fue un movimiento acertado. Creo que van a salvar DC, porque finalmente de aquí dependía DC. okay. DC Sí, estaba en la dependía. cuerda floja, y si fallaba esto, iba a haber una pérdida económica, iba a caer Warner, iba a caer DC, iba a caer toda una carrera de superhéroes, todo un universo de superhéroes iba a desaparecer. Entonces, pues lo lograron, tomaron la decisión adecuada. Me hubiera gustado una película diferente, una película que me dijera otra historia, pero está bien, o sea, bueno, esto del clon de Superman, Pues, elementos medio clásicos. del Lex Luthor Sí. menso, listo. Sí, pues las historias clásicas eran también para niños, las de los primeros es como, cómics. me de los recordó a la Detective película de los 70s, no me acuerdo si era del 74, que el Lex Luthor se decía genio, pero era medio tonto, ¿no? Y en pues pasó lo mismo, o sea, parece muy listo, pero pues la novia las novias le está poniendo Sí, se lo los chamaquea. cuernos, y aparte se lo está chamaqueando, y aparte es un capricho. Ay, como mi novia no me quiso hacer el La favor, encierro en una dimensión de voy bolsillo. a encerrar en una dimensión de bolsillo, o sea, infantil, inmaduro. Yo creo que Snyder y los escritores del Caballero de la Noche se quedaron de pero bueno, A ver, está bien. de hecho, Mira, para cerrar, quiero saber ganaron. qué opinan todos con respecto a esto que me parece medio importante dentro de la propia historia. ¿Qué opinan de que se hayan fusilado la historia de Dragon Ball, se hayan fusilado el origen de Goku y que hayan cambiado de que Superman vino a salvar la Tierra a vino a conquistarla?
Por ejemplo, tú, Etiel, ¿qué opinas de eso? Que justo estás señalando gran bastante eso del jugada. elemento shonen. Porque ahí sí, Qué gran directamente jugada. eso sí es shonen. Del Qué shonen gran clásico. jugada. Qué gran jugada. O sea, James Gunn ahí quiere como dejar. A mí también me gusta Dragon Ball, porque, o sea, es un guiño, es un super guiño a Goku. Y yo creo que fue muy buena jugada de James Gunn. O sea, no sé o sea, James Gunn es alguien que sabe lo que la gente quiere. Hay un género en el anime que es de que los fans hacen la historia. Los fans lo que pidan se les da, ¿cómo se llama? Fan service. Ándale. Isekais. Ándale, Superman 2025 es un fanservice. Es el gran Claro. fanservice del 2025. Es lo que te puedo decir, hasta con Goku y el detalle de que es nuestro Goku, ¿no? Y es una analogía, ya viéndolo desde el plano de comparación o analógico, es una analogía muy bien hecha hacia Dragon Ball. Un guiño, Pues el propio Dragon Ball también a Superman, pero es una referencia a la referencia. a su vez. A ver. Claro, exacto. ¿Tú, Esplenda, qué opinas de que el Superman ahora vino a conquistarnos y no a salvarnos? De hecho, no sé, no. O sea, efectivamente, como dices, ahorita que lo mencionabas, ya fue cuando ya dije, sí, cierto, es como Dragon. Bueno, no vi el Dragon Ball original, o sea, ya venía con esa idea a la Tierra, Goku, de dominar el planeta. No, porque- ese era el objetivo con el que lo mandaron sus padres, pero él, como se golpeó la cabeza de niño, por eso pues no lo hizo. Como se cayó de chiquito. Igual que yo. Sí, pues sí. Pero bueno. Pues, no sabía, perdón. No me vi Dragon Ball original. Pero sí, justamente no hice la conexión hasta ahorita que lo dijiste y dije, sí, cierto, qué pedo. Justamente en el arco de Vegeta, cuando llega, pues sí, Vegeta y Nappa. Raditz. Bueno, sin Vegeta nada. Vegeta y Nappa, así de que nosotros vinimos a conquistar. No sé. Y dije, sí, cierto, es verdad. Pero siento que queda justamente como eso, como un guiño, como un, hey, te conozco, güey, hey, tú le sabes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, Ok. como un guiño, alguien que la capta, y si no la captas, de plano, pues no la captas. Va. ¿Verdad? ¿Y tú, Jericho? Pues mira, la verdad es que yo tampoco. ¿Cómo ves al Superman lo había conquistador? Mira, Sí, pero- vi ahí en un TikTok algo que no me consta que sea cierto, pero básicamente decía que cada Superman, el de Man of Steel y hacía lo opuesto a lo que le decía su padre. En este caso decían que en Man of Steel, el padre de Superman, le decía que viniera a la Tierra a dar esperanza y paz. Y no sé qué clase de cagadero se armó el Superman de esa película. Y que en pues el mensaje era: vienes a conquistar la Tierra. Y al contrario, se convirtió en un símbolo de esperanza y de paz. De nuevo, no sé qué tan cierto sea, pero me parece curioso si es verdad. Olvidé mencionar que costó $225 millones. Siempre menciono cuánto cuestan las películas. Wow. Mira, yo Mucha plata. quiero dar un pequeño enganche porque hay un próximo capítulo y es de que a mí me gustaría hablar específicamente no de las películas en el universo cinematográfico de DC, de Snyder, sino específicamente de Snyder como director. A mí me gustaría hablar de él. Más que nada porque del propio Snyder, porque no lo considero una mala persona, no lo considero... Bueno, sí lo considero un poco mal escritor y un poco mal director. No me gustan sus películas, pero sí me gustaría hablar de él. Wow. A mí lo importante realmente de que la película no me pareció realmente tan buena. Como película me gusta, como historia está bien, como historia de Superman me pareció regular, no me pareció la mejor adaptación. Justo comparto un poco la crítica de Tiel en el sentido de ser shonen, porque me pareció súper predecible en todo momento. Jamás sentí ni un poquito una sola pizca de tensión. Pero dije, es James Gunn, jamás la sentí, ni siquiera en Guardianes de la Galaxia 2, que me parece que es su película más tensa, entre comillas. Pero aún así, la película como tal está interesante. Sobre todo, creo que el público objetivo sin duda es gente que apenas se conecta al universo DC o que no conoce mucho, justo como Jericho. Por eso es que le estuve insistiendo tanto en que él nos dijera qué opina y así. Pero
Yo real, lo que rescataría es que Superman sea el fan del punk rock. Eso sería todo. Para mí es lo único interesante de esa película, que ahora resulta que Superman le gusta el punk rock, es alternativo. Eso es la parte que yo diría, mira qué interesante, solamente por el hecho de adaptar a Superman a las nuevas juventudes, que sin duda me parece que es lo que está tratando de hacer, que la nueva banda, adaptarse al mundo moderno en el que vivimos, con redes sociales, TikTok, guerras, ese tipo de cosas. Me parece que solo ese elemento de que le gusta el punk rock, ya ideológicamente hablando, dice bastante, por más que la película no tenga, o sea, la película en sí misma no dice nada, pero los mensajes que impone James Gunn me parece que sirven para construir el nuevo universo. No porque sea buena película, sino porque es una buena introducción. Como introducción me pareció muy buena. Solo como introducción, como película, me... Sí, yo también me parece que para alguien que no sabe nada de ese, si esto se deriva a un universo cinematográfico, me parece una buena primera película, un buen introductorio para la gente que no lo conoce. Y pues, ay, qué diferente sería Superman si hubiera crecido con TikTok. Real. Y bueno, sí, también otra buena introducción al universo de DC. Siempre pueden ver Flashpoint. real. Vean el cómic, la película animada, lo que sea, cualquiera es GOT. Bueno, ya con eso pues vamos a ir terminando el capítulo de hoy. No sé si tengan algún mensaje final para el público, Etiel. Algo final con qué despedirnos, Esplenda, Jericho. Nos vemos, criaturas del universo. Por aquí nos encontramos. Y espero seguir poder platicar con ustedes sobre películas y ver la opinión de Splenda, del buen Jericho y de Sigma en esto del universo de los fanáticos de lo geek. Perfecto. Lo ¿Tú, Esplenda? mismo que esperemos que esto continúe, poder hacer más ediciones de esto, y pues de momento es todo. Yo quiero decir Superman, o en sí la palabra superhombre. Se puede hacer un Superman malvado, pero no se puede hacer un Clark Kent malvado. Yo creo que esa es la mayor diferencia. Yo dejaría como reflexión final para despedirme la frase de la película de Kill Bill 2, cuando hablan con Bill, que justo como la diferencia entre Clark Kent y Peter Parker, que como Clark Kent es la identidad del kryptoniano, del Superman, y Superman es la persona, el disfraz es Clark Kent, a diferencia de Spider-Man, que Peter Parker es la persona y el disfraz es Spider-Man. Siento que ese es el verdadero problema de esta película, que no entiende que Clark es el disfraz y Superman es el símbolo, y como que siento que por eso se limita, justo como dijo Bill en Kill Bill. Así que, bueno, gracias por ver, nos vemos hasta la próxima. Adiós y gracias, humanos. Bye. Bye. Vamos.